Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que nos acompaña, javiersolórzano.radio13.com.mx, para que usted nos vea, nos escuche y participe. A ver, en los últimos 2 años hemos vivido en el país una vorágine de cosas, una cantidad de acontecimientos que para qué quiere. ¿Por qué pienso en los últimos 2 años? Porque hoy se cumplen 2 años del gobierno de Felipe Calderón. ¿Cómo le ha ido a Felipe Calderón en estos 2 años? Es muy difícil poder tener un juicio acabado. ¿Por qué? Porque se han juntado 2 elementos. Los elementos externos, es decir, los elementos que tienen que ver con una dinámica internacional, con el gran problema de la inseguridad, del narcotráfico, que de alguna otra manera Felipe Calderón lo que viene es a recibirlo. Y de hecho se tiene que reconocer que la primera vez que se enfrenta tan directamente al narcotráfico en la historia de México es en este sexenio. Y entonces hay un factor externo, pero también hay un factor interno, que tiene que ver cómo gobierna el que gobierna, cómo está haciendo las cosas quien gobierna. Y ese es un asunto sumamente importante, ese es un asunto que amerita y merece una enorme atención. ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? ¿Qué ha pasado? Y mire, como todos los gobiernos, está cargado de las luces y las sombras. Algunas luces están a la vista, pero hay muchas sombras. Por ejemplo, hay un alargamiento en el tiempo de mantener a algunos funcionarios, hay particularmente con Juan Camilo Mourinho, que lamentablemente, pues bueno, perdón, se dieron los acontecimientos al final como se dieron en la vida de este hombre, pero si usted recuerda, antes de ello, pues estaba siempre en la mesa la posibilidad de que ya dejara de estar como secretario de Gobernación, debido a que se requería de otro tipo de interlocución. Ese es uno de los elementos, pero también hay otros elementos. Por ejemplo, el Partido de Acción Nacional, el partido del presidente, ha venido perdiendo muchas posiciones a lo largo del país en procesos electorales. Piense usted claro, en gobernaturas, pero piense también donde se da la fuerza de repente de la política, ¿no? Que son los congresos locales y sobre todo también los municipios y las alcaldías. Entonces, ha habido un movimiento, ha habido estos años momentos que han sido gratos para el presidente, que han sido buenos, los menos, pero debido a que el proceso electoral mismo lo colocó en una encrucijada al presidente, lo colocó entre la espada y la pared, para decirlo claro, en donde viene de una elección cuestionada, no ha podido a plenitud soltarse, no ha podido a plenitud desarrollar sus estrategias, pues porque hay un factor ahí que lo cuestiona, y es el factor que usted lo sabe, que encabeza entre otros Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel López Obrador pues fue el otro personaje grande de las elecciones. Como bien dice José Antonio Crespo, no tenemos elemento alguno para decir que ganó Felipe Calderón, pero tampoco tenemos elementos suficientes como para decir que ganó Andrés Manuel López Obrador. Entonces la elección queda en el aire, queda como cuestionada todo el tiempo. Ha habido cosas buenas en estos 2 años. Déjeme destacar una. Nos hemos volteado más a América Latina. Eso es muy importante. El presidente no ha perdido de vista la relevancia que tiene países como Cuba, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, como Argentina, como Brasil, como Chile, como Colombia, por mencionar algunos, como Uruguay. Lo que quiero decir con esto es que el presidente ha volteado la cara, la mirada, los ojos hacia América Latina, cuando sabemos muy bien que veníamos de una pésima relación con América Latina, encabezada por el gobierno de Vicente Fox, y por una cancillería que al final resultó una cancillería menor, ¿no? Con Luis Ernesto Derbez, no empujó lo suficiente todo lo que era el papel de México en el marco internacional. Digamos, con Jorge Castañeda, cuando era canciller, pues uno sabía que era un toma y daca diario. Había razones, a veces no había razones, había simplemente pasiones, gritos y sombrerazos. Pero era un hombre con conocimiento. Pero en el caso de Luis Ernesto Derbez, todo bajó, ¿no? Todo se redujo a muy pocas cosas nuevas que pudieran alentarnos a nuestro país en su relación con América Latina y con el mundo, con el mundo entero. Han sido 2 años que es muy difícil de evaluar. Las encuestas colocan a Felipe Calderón con un 60% de aprobación, 55, 60, por ahí anda. Es un porcentaje bueno, no es por ningún motivo desdeñable, sobre todo por una razón, porque en sentido estricto el presidente ganó con el 30 y tantos por ciento de los votos, con el 30 y tantos por ciento de la opinión de los votos, que reflejaban un 30 y tantos por ciento del total de la población que fue a votar, que eso no lo perdamos de vista. Entonces el hecho de que haya un 60% es un buen dato para él, pero también debo decirle que no necesariamente le habla al presidente la puerta. Vienen 4 años muy difíciles, muy difíciles. Yo creo que van a ser evidentemente mucho más difíciles, porque ahora vienen 4 años en donde se incluye la crisis económica,
en donde vienen elecciones el año 2009, intermedias, que son muy importantes, y en donde parece que el PRI puede jugar un papel protagónico. Y además, inevitablemente, en cuanto acabe este año, empieza también la otra carrera, la carrera que es propia de la política y de la democracia, la lucha por quién será el presidente, quién serán los candidatos, las candidatas hacia el año 2012. 2 años de Felipe Calderón. Entró por una puerta de atrás, tomó posesión, hoy hace 2 años, de manera inesperada resultó todo, no inesperado lo que había pasado, no hubo acuerdos entre los partidos, decidieron básicamente el PRI y el PAN cómo hacerle, el PAN se hizo a un lado, y bueno, el reto de Calderón sigue estando así, puestito. Dejar de ser un gobierno pálido, meterse de lleno a las posibilidades de la alianza política y sobre todo también aquí, para construir estos próximos 4 años, se requiere del presidente, pero se requiere de la oposición y ver si la oposición está dispuesta a sentarse, a conversar, a dialogar, a platicar y particularmente esa oposición que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que funda su crítica con razón respecto de una cuestionada elección que le da el triunfo a Felipe Calderón. Es un asunto de disposiciones, de ánimos, de vamos a ver, ¿no? Pero sí vienen 4 años que no es que quiera asustar a nadie, yo creo que todos lo sabemos, van a ser evidentemente más difíciles que estos 2. El entorno está contando mucho y ojalá Felipe Calderón sepa capear el temporal, sepa qué hacer, ¿no? Cómo hacerle ante esta circunstancia que viene. Javier Solórzano.radio13.com.mx para que usted nos vea, nos escuche y participe. Gracias, adiós.